Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Konstantino Pavlovich Romanov. Él fue un gran duque de Rusia que llegó a portar el título de zarevich durante una buena parte de su vida, siendo visto por muchos como el heredero de la corona imperial rusa, un título que Konstantino no deseaba para nada, destacando especialmente en su tiempo por ser un hombre demasiado excéntrico, cruel y de ideas cambiantes. Esta biografía es realizada por petición de Xiomara Fajardo, Fabiola Serruto, Joaquín Murrieta, Jesús Ignacio Sánchez y Kelvin Vital. Konstantino Pavlovich Romanov nació el 27 de abril de 1779 en el Palacio de Catalina, en la villa de los Zares, cerca de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Fue hijo del zar Pablo I de Rusia y de la segunda esposa de este, la zarina María Fyodorovna, también conocida por su nombre de nacimiento, Sofía Dorotea de Württemberg. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Konstantino el segundo de sus vástagos. Para el momento de su nacimiento, sus padres aún no eran zares de Rusia, sino que era su abuela paterna, la zarina Catalina II de Rusia, quien gobernaba en ese momento. El niño fue el segundo hijo varón que tuvieron sus padres, recibiendo el nombre de Konstantino, un nombre que no era para nada común dentro de la familia imperial rusa, siéndole entregado este nombre en honor al emperador romano Konstantino I el Grande, debido a que para el momento de su nacimiento, su abuela, la zarina Catalina, estaba planeando el crear un imperio ortodoxo griego, similar al imperio bizantino, y que fuese aliado del imperio ruso, siendo un plan que ideó junto al emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, teniendo la idea de dividir el imperio otomano y fundar un nuevo imperio bizantino, gracias a una alianza austro-rusa, siendo este plan bautizado como el Proyecto Griego. Konstantino iría creciendo, convirtiéndose en el hijo que más se parecía a su padre tanto física como mentalmente, siendo descrito como un muchacho poco agraciado y de trato difícil, además de ser un joven apasionado, inquieto y bastante testarudo. La crianza y la educación del gran duque quedaría entre las manos de su abuela, la zarina Catalina, quien rodeó a su nieto de una serie de tutores y de hombres de su propia confianza, compartiendo su educación con su hermano mayor, el príncipe Alejandro, el futuro zar Alejandro I de Rusia. Pese a ser un niño de trato difícil, que apenas recibía atenciones por parte de sus progenitores y no mostraba apenas interés por las lecciones diarias, Konstantino sí llegaría a estar muy influenciado por su tutor, el francés Frédéric César de la Harpe, quien se ocuparía de la educación de los dos nietos mayores de la zarina Catalina, además de enseñar a Konstantino los ideales culturales e intelectuales del movimiento de la Ilustración. Al igual que a su hermano Alejandro, su abuela, la zarina Catalina, empezó a buscar para el gran duque un buen casamiento a una edad un tanto temprana, pese a ser para entonces un muchacho bastante inmaduro e infantil, quedando así comprometido con la princesa Juliana de Sajonia-Coburgo-Safel, la cual se vería obligada a abrazar la fe ortodoxa rusa y a cambiar su nombre por el de Ana Fyodorovna. El 26 de febrero de 1796 se celebró la boda entre Konstantino y la princesa Juliana en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia,
Para entonces, él tenía 16 años de edad en el momento de la unión y ella 14. Aquel matrimonio sería muy infeliz. Constantino se mostraría como un joven demasiado inmaduro que tenía muy poco tacto con su esposa, estando completamente obsesionado con la milicia y con las armas, algo que ocasionó que la gran duquesa Juliana se sintiese como una joven realmente desdichada dentro de la corte rusa. 9 meses después de haberse celebrado su boda, su abuela, la zarina Catalina la Grande, falleció, sentándose así su padre en el trono imperial ruso bajo el nombre de Pablo I. Ante la subida al poder de su padre, Constantino intentó por todos los medios convencerlo para que anulase el matrimonio que había contraído con Juliana, pero el zar Pablo se desentendió completamente de esta situación y no quiso interferir en los asuntos matrimoniales de su hijo. La mala relación entre los cónyuges iría más según iba pasando el tiempo. Se sabe que al gran duque le gustaba atemorizar a su esposa y a ponerla en situaciones un tanto peligrosas. Según se cuenta, un día, mientras el matrimonio se encontraba en el Palacio de Mármol de San Petersburgo, Constantino obligó a su esposa a colocarse entre varios jarrones enormes, a los cuales empezó a disparar con un arma de fuego, provocando que Juliana llegase a temer por su propia vida y que tuviese que ser atendida después por sus damas, sirvientes y los médicos de la corte, para calmar el estado de nervios en el que se encontraba. Según iba pasando el tiempo, su esposa Juliana se iría convirtiendo en una jovencita de notable belleza, siendo apodada rápidamente como la estrella de la tarde, una belleza que atraía la atención de distintos hombres de la corte rusa, entre ellos la del propio hermano mayor de Constantino, el zarevich Alejandro. Así que ante esta situación, el gran duque se mostraría como un hombre demasiado celoso y posesivo con su mujer, pese a no mantener con ésta un matrimonio bien avenido, obligando a su esposa a permanecer encerrada en sus habitaciones privadas, teniendo tan solo permitido el poder salir de sus estancias únicamente en compañía de su marido. Ante esta situación, Juliana decidió abandonar la corte rusa en el año 1799, regresando así a su ciudad natal, Coburgo, en el ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, negándose a regresar al lado de su inmaduro, celoso y tosco marido. Pero por desgracia, ante la presión que recibió por parte de sus propios familiares y por la familia imperial rusa, la gran duquesa se vería obligada a regresar junto a su marido tan solo unos pocos meses después de su partida. Mientras iba pasando todo esto con su esposa Juliana, Constantino se centró en su carrera dentro de la milicia, participando así a partir del año 1799 en su primera campaña militar contra los franceses, aunque las tropas del gran duque serían derrotadas durante la batalla de Basignana. Pero pese a este fracaso militar, Constantino había mostrado un gran arrojo en el campo de batalla, algo que ocasionó que su padre, el zar Pablo I de Rusia, le entregase el título de zarevich, pese a que dicho título le pertenecía al hijo mayor del zar, el príncipe Alejandro, quien según la tradición rusa era el legítimo heredero del trono ruso. El hecho de que Constantino recibiese al igual que su hermano dicho título hace pensar a los historiadores que el zar Pablo ya desconfiaba de su hijo mayor, prefiriendo haber sentado en el trono ruso a su segundo hijo varón, aunque Constantino nunca mostró ningún tipo de interés hacia los asuntos de la gobernación, ni la más mínima ambición por apoderarse de la corona imperial rusa.
En el año 1801, su padre, el zar Pablo I de Rusia, fue asesinado, algo que ocasionó que su hermano, el zarevich Alejandro, se convirtiese en el nuevo emperador de todas las Rusias, bajo el nombre de Alejandro I. Al producirse la muerte de su padre, Constantino no reclamó el trono ruso, pese a portar también el título de zarevich, prefiriendo que su hermano mayor asumiese el control del imperio ruso, llevando así una vida sin apenas responsabilidades, basada en la milicia y en las diversiones de la corte. Su hermano, el zar Alejandro, no logró que ninguna de las hijas que tuvo con su esposa, la zarina Luisa de Baden, también conocida como Isabel Alexeyevna, llegasen a edad adulta. Por esta razón, Constantino seguiría portando el título de zarevich y sería visto como el posible heredero del trono imperial ruso. Aquel cambio de gobernante ante la llegada de su hermano al poder sería aprovechado por su esposa Juliana, ya que al mantener una buena relación con su cuñado el zar, le pidió permiso para regresar a la ciudad de Coburgo, bajo la excusa de que su madre, la duquesa Augusta de Reus-Ibersdorf, se encontraba bastante enferma en ese momento. Pero la gran duquesa nunca más regresaría a la corte rusa, pese a la presión que recibió por parte de las familias de ambos cónyuges. Es más, Constantino llegó a mandar una carta a su esposa, donde la pediría que regresase junto a él, ya que el hecho de haber sido abandonado por su mujer lo consideraba demasiado humillante. En el año 1803, la zarina viuda María Fiodorovna intentó convencer a su nuera Juliana para que regresase a la corte rusa, debido a que temía de que su hijo se casase morganáticamente con alguna de sus amantes, en el caso de recibir el tan ansiado divorcio. Pero la gran duquesa se negó en rotundo, haciendo así ambos cónyuges sus vidas por separado en países distintos. Mientras se producía la separación con su esposa Juliana, Constantino seguiría llevando una vida un tanto libertina, aunque pronto se vería envuelto en un gran escándalo. Entre los años 1802 y 1803, el gran duque le pidió a uno de sus mejores amigos, el general Bour, que le entregase a su amante, una mujer que era conocida como la señora Araujo, quien era la esposa de un relojero portugués. Pero esta mujer se negó ante las insinuaciones del zarevich. Constantino estaba realmente deseoso de intimar con la señora Araujo, así que tras engañarla, logró llevarla por la fuerza hasta el palacio de mármol, donde esta mujer sería forzada no solo por el gran duque, sino también por su propio amante, miembros del servicio, otros altos cargos militares rusos y los guardias del palacio, siendo así abusada grupalmente. Incluso durante aquellos abusos llegaron a romperle los brazos y las piernas, muriendo la señora Araujo poco después de haber sido dejada en su propia casa tras los abusos. El zar Alejandro I intentó silenciar aquel gran escándalo en el que estaba implicado su hermano menor, saliendo Constantino completamente airoso de esa situación, aunque su buen amigo y otros miembros del servicio, de la guardia y de la milicia acabarían siendo despedidos de sus funciones como castigo por haber participado en aquellos abusos. Incluso se compró el silencio del relojero Araujo, al cual le entregaron una buena suma de dinero como compensación por la pérdida de su esposa de una forma tan violenta. Tras vivirse este gran escándalo, Constantino continuó con su vida como si nada, siendo nombrado por su hermano el zar como presidente de un consejo militar, donde el gran duque se dedicó a fundar academias militares en distintos puntos del imperio ruso,
además de hacer algunos cambios dentro de la formación militar que recibían las tropas rusas. También fundó distintas brigadas, batallones y regimientos que estarían a la orden de la corona imperial. Constantino estaría al mando de la Guardia Imperial durante la Tercera Coalición, donde el Imperio ruso estableció una alianza con Reino Unido y el Imperio austriaco contra Napoleón Bonaparte durante las guerras napoleónicas, participando así en el año 1805 en la batalla de Austerlitz, donde logró capturar el águila imperial de los franceses, que era un bastón utilizado como estandarte durante las guerras napoleónicas por Napoleón Bonaparte, siendo considerado esto como una gran hazaña militar por parte del zarevich. Pero durante los años posteriores, Constantino no volvió a destacar dentro de la milicia, ni realizó ninguna otra hazaña memorable. En el año 1807 se firmó la paz de Tilsit entre Francia, Rusia y Prusia, algo que ocasionó que el gran duque empezase a sentir una gran admiración hacia Napoleón Bonaparte y que apoyase la idea de establecer una alianza entre el imperio francés y el ruso. Pero esta admiración hacia el emperador francés ocasionó que perdiese la confianza de su hermano, el zar Alejandro I. En el año 1812 se vivió la invasión napoleónica a Rusia, también conocida como la Guerra Patria, un conflicto en el que participó Constantino junto a sus tropas, pese a no contar con la confianza del zar. Incluso presionó a su hermano para que intentase establecer una alianza con los franceses, algo que provocaría nuevos distanciamientos entre ambos hermanos. Incluso durante este enfrentamiento, el gran duque perdió parte del respeto y de la admiración que sentían sus tropas hacia él, debido a que adoptó un comportamiento un tanto excéntrico y cruel, no solo con sus propios hombres, sino también hacia los prisioneros franceses. Es más, sería expulsado en varias ocasiones de aquellas campañas militares por llevar una vida desordenada y mostrarse como un hombre muy cruel, al que le gustaba abusar de las personas de menor rango. En el año 1813, el zarevich volvió a destacar en el campo de batalla, gracias a que resistió un ataque del propio Napoleón Bonaparte durante las batallas de Bautzen y Leipzig, durante la guerra de la Sexta Coalición, algo que le ayudó a aumentar de nuevo su popularidad entre las tropas rusas, siendo así condecorado el gran duque por su propio hermano por sus éxitos militares. En el año 1814, Constantino volvió a brillar como militar durante su participación en la batalla de Fère-Champenoise, un enfrentamiento que permitió a las tropas aliadas el poder derrotar a las fuerzas francesas y abrirse paso hasta la ciudad de París, donde se firmaría poco después la primera abdicación de Napoleón Bonaparte. Recibiendo así Constantino por parte de su hermano el zar una espada de oro y de diamantes que tenía inscritas las palabras «Por la valentía». Mientras Constantino participaba en aquellas campañas militares contra los franceses, el gran duque visitó la ciudad de Coburgo en el año 1814, donde se encontraba su esposa Juliana, y durante su reencuentro, el zarevich quiso convencer a su mujer de intentar una reconciliación matrimonial, pero la gran duquesa Juliana se negó en rotundo a volver junto a él a la corte rusa, prefiriendo vivir en su ciudad natal. Además, para entonces ambos cónyuges habían tenido una serie de hijos ilegítimos con distintos amantes. Juliana había alumbrado entre los años 1808 y 1812 a dos hijos llamados Julio Emilio y Luisa Gilda, nacidos fruto de estas relaciones extramatrimoniales, mientras que Constantino tenía para entonces un hijo llamado Pavel,
nacido de la relación amorosa que mantenía el gran duque con su amante favorita, la francesa Josefina Friedrichs. Finalmente, el matrimonio no se llegaría a reconciliar, siguiendo cada cual haciendo sus vidas por separado, embarcándose así Constantino en nuevas aventuras amorosas, donde llegó a tener al menos 2 hijos ilegítimos más con otra de sus amantes, la actriz francesa Clara Anne de Logon. Nacieron entre los años 1815 y 1818 2 hijos, llamados Constancia y Constantino. Durante la guerra de la Sexta Coalición, distintas ciudades polacas que habían sido tomadas anteriormente por los franceses y que formaban parte del Gran Ducado de Varsovia cayeron fácilmente ante los rusos, siendo así estos territorios anexionados al Imperio ruso en el año 1815, con motivo de la celebración del Congreso de Viena, recibiendo así Constantino por parte de su hermano el cargo de comandante jefe del ejército polaco. Tiene así la misión de reorganizar y de reformar dicho ejército, donde el gran duque aplicaría el modelo ruso, aunque sí conservaría algunas de las cosas que los franceses habían implantado dentro del ejército polaco, como por ejemplo sus antiguos uniformes o algunas de sus estrategias militares, además de reformar algunas de las fortalezas polacas. Pero Constantino pronto se volvió un hombre muy impopular entre el pueblo polaco, siéndole bastante difícil el intentar controlar las tropas polacas. El zarevich tenía como misión la de militarizar y disciplinar al zarato de Polonia, y aunque Constantino era considerado como el virrey de Polonia por aquel entonces, en realidad este título sería erróneo, debido a que quien realmente ejerció como namiestnik del reino de Polonia fue el militar y político polaco Józef Zajanczek, siendo el gran duque llamado erróneamente virrey de Polonia, cuando realmente tan solo portó de forma oficial el cargo de comandante jefe del ejército polaco, instalándose así en el palacio de Belvedere en Varsovia, que se convertiría en la residencia oficial del zarevich. En el mes de marzo de 1820, finalmente se les concedió el divorcio a los grandes duques Constantino y Juliana, algo que fue aprovechado por Constantino para casarse tan solo 2 meses después de haberse convertido en hombre divorciado con la mujer que se había convertido en los últimos 5 años en su nueva amante, la condesa polaca Joanna Grudzińska, celebrándose esta boda el 27 de marzo de 1820 en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Para entonces, él tenía 41 años de edad en el momento de la unión, y ella casi 25. Un mes después de haberse celebrado su boda, el gran duque le entregó a su segunda esposa el título de duquesa de Łowicz, pero de esta unión no logró nacer ningún hijo. Aquel matrimonio sería feliz, mostrándose ambos cónyuges muy enamorados y unidos. Es más, su esposa Joanna fue una de las grandes defensoras de Constantino, defendiéndole siempre públicamente de cualquier crítica o acusación que circulase sobre él. Se sabe que el gran duque rechazaba la idea de convertirse algún día en zar de Rusia, en el caso de que su hermano Alejandro I falleciese antes que él. Es más, el zarevich estaba seguro de que en el momento en el que se sentase en el trono imperial acabaría siendo asesinado como su fallecido padre, el zar Pablo I de Rusia. Pero aún así, ante su rechazo público hacia la corona imperial, su matrimonio morganático no le salvaría en un principio del trono ruso, ya que tan solo se estableció
que los hijos que naciesen de este segundo matrimonio no tendrían derecho a heredar el imperio ruso, pero que Constantino sí seguiría siendo el legítimo heredero de la corona imperial. Así que ante esta situación, el zarevich firmó con su hermano el zar un documento secreto donde rechazaba oficialmente el trono imperial ruso en favor de su hermano menor, el gran duque Nicolás. Aunque este documento secreto tan solo vería la luz tras producirse la muerte de su hermano, el zar Alejandro I, en el año 1825, muriendo así el gobernante sin haber asignado de manera oficial un heredero. Tras producirse la muerte del zar, salió a la luz aquel documento secreto donde se reconocía que Constantino sería apartado de la línea sucesoria del trono ruso. Pero aún así, los miembros del Consejo decidieron no hacer caso a las últimas voluntades de Alejandro I y declarar inválido aquel documento, reconociendo a Constantino como zar. Es más, le consideraban como el legítimo heredero del trono, pese a su matrimonio morganático, siendo visto por algunos de los miembros de aquel consejo como un hombre inteligente y de buena memoria, que tenía la capacidad necesaria para gobernar todo un imperio. El zarevich se encontraba en la ciudad polaca de Varsovia cuando se enteró de la muerte de su hermano mayor y de su posible subida al trono. Por esta razón, hizo llegar varias cartas a los miembros del Consejo Imperial, donde rechazaba, hasta en 2 ocasiones distintas, la corona rusa. Finalmente, ante la negativa de Constantino, su hermano menor, el gran duque Nicolás, se convirtió en el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Nicolás I. Pero la subida al trono de este no gustó para nada a las tropas rusas, las cuales se levantaron contra el nuevo gobernante y exigían que Constantino se sentase en el trono imperial ruso, debido a que consideraban al zarevich como el único y el legítimo heredero de la corona rusa, estallando así el levantamiento decembrista. Así que ante esta situación, el nuevo zar, Nicolás I, pidió a su hermano que viajase hasta la ciudad de San Petersburgo para intentar calmar a las tropas rusas y devolver así la estabilidad al imperio. Durante el inicio del reinado de su hermano Nicolás, Constantino siguió viviendo en la ciudad de Varsovia, donde continuaría ejerciendo como comandante jefe del ejército polaco. Pero pronto surgió una serie de tensiones entre ambos hermanos, especialmente cuando salió a la luz de que algunos polacos también habían participado en la rebelión decembrista, debido a que Constantino se negaba a decir los nombres de aquellos soldados polacos que habían participado en aquel levantamiento, ya que desde que se casó con su segunda esposa, Johanna, el gran duque se mostraría muy apegado a Polonia. En el año 1826, el namiestnik del reino de Polonia, Józef Zajanczek, falleció, quedando así vacante dicho puesto, aunque Constantino asumiría la gobernación de Polonia, pese a portar tan solo el cargo de comandante jefe del ejército polaco. Pero su llegada al poder no gustó para nada al pueblo polaco, donde era bastante impopular, debido a que el zarevich era considerado como un hombre demasiado autoritario, cruel y caprichoso, imponiendo así un duro régimen donde se privó de libertad a muchos polacos, algo que alimentó la lucha independentista de dicho pueblo, surgiendo así una serie de conspiraciones fallidas contra el régimen de Constantino y la corona imperial rusa, unos complots que causaron aún más tensiones entre el duque y su hermano el zar. Entre los años 1830 y 1831 se vivió el levantamiento polaco contra la corona imperial rusa, también conocido como el levantamiento de noviembre, estallando así esta rebelión en la ciudad de Varsovia,
cuando un grupo de rebeldes polacos irrumpieron en el palacio de Belvedere, que era la residencia oficial de Constantino y su esposa Joana, logrando escapar el matrimonio de su propio palacio, gracias a que fueron advertidos con tiempo, abandonando la ciudad de Varsovia mientras ésta caía ante los rebeldes polacos. Rápidamente, aquel levantamiento se extendió por toda Polonia, cayendo así muchas poblaciones y fortalezas polacas ante el paso de los rebeldes. Ante esta situación, el zar Nicolás I quiso emplear al ejército ruso para derrotar a los rebeldes polacos, pero Constantino se negó en rotundo, asegurando que la intervención rusa tan solo aumentaría más el descontento entre el pueblo polaco y que podría provocar una guerra entre Polonia y Rusia. Así que dejó todo este asunto entre las manos del gobierno polaco para que fuesen ellos mismos los que sofocasen aquellos levantamientos, retirándose así del panorama político a la espera de que llegase a su fin la rebelión, instalándose en la ciudad bielorrusa de Vitebsk, a la espera de ser trasladado por el ejército ruso hasta la ciudad de San Petersburgo. Pero a la semana de instalarse en dicho lugar, Constantino enfermó de cólera, muriendo a causa de dicha enfermedad el 27 de junio de 1831, a los 52 años de edad. Su esposa Joana acabaría falleciendo apenas 6 meses después que él, y según comentó una de sus damas de compañía, esta duquesa murió de pena, debido a que no pudo soportar la pérdida de su marido y el tener que abandonar su amada Polonia. Los restos mortales de Constantino descansan en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Constantino fue el hijo que más se parecía a su padre, el zar Pablo I de Rusia, siendo muy parecido a él tanto física como mentalmente, pero al igual que su progenitor, acabaría creciendo en un hogar donde sus padres apenas le prestarían atención, siendo un muchacho de trato difícil y demasiado inmaduro, que llegó a estar muy obsesionado con las armas y con la guerra. Este gran duque sería descrito en su época como un hombre violento, cruel, tosco, autoritario y de ideas cambiantes, estando acostumbrado a salirse siempre con la suya, pero pese a su forma de ser, sería reconocido como un brillante militar, llegando a destacar durante las guerras napoleónicas, no solo por algunas de sus hazañas militares, sino por ser un hombre valiente y arrojado en el campo de batalla. Constantino portó durante casi toda su vida el título de zarevich, pese a que no siempre fue considerado como el heredero de la corona imperial, siendo más bien un título honorífico en ciertas etapas de su vida, aunque en realidad él nunca quiso convertirse en zar, ya que era consciente de que era bastante impopular y temía el ser asesinado como su padre, prefiriendo llevar una vida centrada en la milicia y en el gobierno de Polonia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Constantino Pavlovich Romanov. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber si sentís alguna simpatía en especial por alguno de los miembros de la familia Romanov. También me gustaría agradecer a Héctor Pérez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.